En el Perú, las mujeres votamos desde hace 66 años. Las primeras elecciones en el país se realizaron en 1822. Sin embargo, nosotras recién tuvimos la posibilidad de participar en 1956, después de 134 años. Por una exclusión constitucional, hasta 1955, ninguna peruana tenía el derecho de elegir ni ser elegida. Por supuesto que hoy, 66 años después, hemos tenido avances significativos, sobre todo en los últimos años. Sin embargo, aún no podemos decir que nos encontramos en condiciones de igualdad en los espacios de toma de decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué hay tan pocas mujeres en los espacios de poder? En más de una ocasión he escuchado decir que en general a las mujeres no nos interesa la política. ¿Es esto cierto? Veamos. Desde que estaba en la universidad me interesé en investigar sobre la presencia de mujeres en política. Y déjenme decirles que siempre hemos demandado que se reconozca nuestro derecho a participar en el poder. Pero también siempre hemos encontrado trabas para hacerlo. Para poner un ejemplo, podemos remontarnos a un momento clave de la historia occidental, la Revolución Francesa, que trajo consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un ícono en la formación de los estados modernos. Muchas mujeres participaron activamente en las movilizaciones de entonces. Sin embargo, la declaración las ignoró como sujetos políticos. Como respuesta, la francesa Olympe de Gouges propuso a la Asamblea Nacional la adopción de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Con esta declaración, a diferencia de la primera, se reclamaba un trato igualitario para mujeres y hombres. Lamentablemente, su propuesta también fue ignorada. Igual que ella, han sido muchas las mujeres alrededor del mundo que abogaron por el reconocimiento de nuestra ciudadanía. Y por supuesto, eso también pasó en el Perú, con mujeres como Trinidad María Enríquez, María Jesús Alvarado, Soy Aurora Cáceres o Magda Portal. Ellas y otras mujeres se movilizaron, plantearon propuestas, lucharon en diversos espacios para que seamos ciudadanas y tengamos la oportunidad de dirigir los destinos de nuestro país. Hoy, en el Perú constituimos un poco más del 50% de la población electoral y el 48% de personas afiliadas a los partidos políticos son mujeres. Podemos decir entonces que tenemos el derecho al sufragio, somos la mitad de la población electoral y casi la mitad de militantes de los partidos políticos. Entonces, probablemente estén pensando, ¿qué hago aquí yo hablándoles de la igualdad en la política? Si parece que todo está solucionado, que por fin conseguimos la igualdad. Siento decirles que esto no es así. A pesar de que superamos la valla constitucional y que desde 1955 podemos elegir y ser elegidas, hasta el año 2000, es decir, después de 45 años de ser ciudadanas, las mujeres en el Congreso apenas llegaban al 11% del total de representantes. Por eso, desde inicios de los 90, muchas mujeres desde diferentes frentes e incluso con diferentes posturas políticas, tuvimos que demandar la aprobación de una cuota mínima de mujeres candidatas en las listas de postulación a cargos públicos. No tienen idea de la lluvia de críticas que nos cayó. Se nos dijo que queríamos privilegios, que era discriminatorio contra los hombres, que si queríamos llegar debíamos demostrar nuestros méritos. Es decir, no bastaba con ser ciudadanas. En fin, luego de mucho debate y en el marco de un contexto internacional favorable, se aprobó en 1997 una cuota mínima de 25% primero, que luego se amplió a 30% de postulación de mujeres y de hombres. Sí, y de hombres. Porque claro, cuando los entonces congresistas vieron la inminencia de la aprobación de la norma, argumentaron que también debía garantizarse
una cuota mínima para ellos. No vaya a ser que las mujeres los excluyamos de las listas. Increíble, ¿verdad? Más allá de ello, la cuota de género fue una conquista importantísima. En la primera elección que se usó, se duplicó el porcentaje de mujeres parlamentarias de 11 a 22%. ¿Pero qué pasó luego? Les cuento que durante más de 20 años de vigencia de la cuota, jamás se alcanzó siquiera un 30% en la elección de parlamentarias, ni consejeras regionales, ni regidoras. El porcentaje más alto de mujeres congresistas que tuvimos fue de 29% en el periodo 2006-2011. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que los partidos políticos postulaban siempre más hombres que mujeres. Y no solo eso, además las colocaban en posiciones con escasas posibilidades de salir elegidas, la mayoría al final de la lista, y encima sin financiamiento para promover sus candidaturas. Y así fue como la cuota se convirtió en un techo para la participación de las mujeres. Evidentemente, no podíamos quedarnos cruzadas de brazos. Era necesario otro cambio legal y de esa forma, nuevamente, desde diferentes frentes, impulsamos el debate de la paridad y la alternancia en el Perú. Fueron más de una docena de iniciativas entre propuestas de paridad y alternancia las que se presentaron en diversos momentos desde el 2009. Hasta que finalmente fue aprobada en agosto del 2019, 10 años después. Pero adivinen qué, se aprobó una fórmula progresiva de la paridad que en realidad postergaba su aplicación hasta el 2031. Sí, de aquí a 10 años, aplazando una vez más nuestro derecho a participar en la vida política en condiciones de igualdad. Felizmente, un nuevo Congreso en julio del 2020 cambió la situación y aprobó la aplicación inmediata de la paridad y alternancia a partir de las elecciones del 2021. De acuerdo a esta ley, las listas de postulación deben estar formadas por igual número de mujeres y de varones y organizadas de manera alternada, una mujer, un hombre o un hombre, una mujer. Esta medida se aplicó en el Perú en las últimas elecciones generales. Adivinen cuántas listas estuvieron encabezadas por mujeres. Solo 22%. Nuevamente, se priorizó a los hombres como cabezas de lista. A pesar de ello, por primera vez contamos con 38% de parlamentarias, una cifra histórica y largamente superior al 26% del Congreso pasado. Y esto es gracias a la paridad. Rompimos el techo del 30% gracias a la paridad. Como podemos apreciar, es clarísimo que solo se incrementa la presencia femenina cuando hay una norma que así lo exige. Una evidencia más. Hoy, en el Perú tenemos cero mujeres elegidas como gobernadoras regionales. ¿Por qué? Porque en esos cargos no se aplica la cuota y los partidos políticos no promueven candidaturas de mujeres. Desde el 2002 a la fecha, 121 hombres han sido gobernadores regionales y solo 4 mujeres. Igual a nivel municipal. Solo un poquito más del 3% de alcaldes provinciales son mujeres y menos del 5% a nivel distrital. Y esto sucede también en otros espacios de poder, en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, en los directorios de empresas, en los órganos de dirección de las universidades. Entonces, definitivamente, no podemos decir que el suelo está parejo. Así que la próxima vez que alguien nos pregunte si realmente son necesarias las medidas específicas para impulsar la igualdad,
podemos recordarle todos estos datos. Y les digo todo esto porque considero que es fundamental tomar conciencia de esta situación y señalar con claridad que aún persisten muchas trabas. Trabas que se presentan en forma recurrente y que buscan impedir o limitar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad. Trabas que hoy se expresan un tanto veladas, porque ya no es políticamente correcto oponerse a la participación de las mujeres como lo era antes. Por ejemplo, cuando se debatió el derecho al sufragio femenino entre 1931 y 1933, se decía que no se debería sembrar la anarquía y el caos en el seno del hogar, o que los roles estarían confundidos si la mujer participaba en política. ¿Y saben qué pasó 90 años después, cuando se debatía la ley de paridad en el año 2020, el año pasado? Un congresista se atrevió a decir que era aberrante que mediante una ley se pretenda superar el desarrollo normal de la sociedad. O sea, que es aberrante la aspiración de igualdad de las mujeres. Como vemos, en el fondo se presenta la misma situación. A quienes siempre han estado en posiciones de poder se les hace muy difícil dejarlo y compartirlo con nosotras. Y lo hacen con argumentos que pretenden desconocer que estamos listas, que siempre estuvimos listas para tomar esas posiciones y ejercer plenamente nuestro derecho a la participación. Obviamente estas trabas no son exclusivas de nuestro país. Por ejemplo, en Bolivia, Idea Internacional documentó que en 1999 se produjo lo que fue conocido como el escándalo de los candidatos travestis. Es decir, para simular el cumplimiento de la cuota, algunos partidos alteraron los nombres de los candidatos hombres para hacerlos aparecer como mujeres. Por ejemplo, a un José María se le inscribía como María José. Y así cubrían la cuota de mujeres con hombres. O en México, que durante la legislatura de la Cámara de Diputados 2009-2012, al menos 8 diputadas solicitaron licencia para separarse de su cargo. Y sorpresa, 7 varones las reemplazaron. ¿Qué había sucedido? Se pusieron a las mujeres para cumplir con la cuota, pero una vez elegidas tenían que ceder su lugar a sus pares varones. En otras palabras, a pesar de que se impulsan y aprueban medidas para fomentar la participación de mujeres en política, se encuentran rutas de escape para evadirlas. Como se dice comúnmente, echa la ley, echa la trampa. Y esto, reitero, pasa en todos los espacios donde se ejerce poder. Les he dado algunos ejemplos que limitan nuestra participación. Pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que, a pesar de las trabas, logran postular, logran salir elegidas y ejercer cargos de representación? Ellas tienen que enfrentar otras situaciones difíciles. Según el Jurado Nacional de Elecciones, en la campaña de Elecciones Extraordinarias 2020, 52% de mujeres candidatas entrevistadas expresaron haber tenido que enfrentar alguna situación de acoso político. Sí, ese hostigamiento, persecución, amenazas y en muchos casos violencia física que se produce contra las mujeres con el propósito de expulsarlas de la arena política. Evidentemente, esto tiene un impacto disuasivo y muchas veces puede alejarnos de la política. Definitivamente, todo esto tiene que cambiar. Estoy convencida de que para tener una auténtica democracia necesitamos que todas las personas contemos con las condiciones necesarias para ejercer nuestro derecho a la participación política sin discriminación. Las mujeres estamos preparadas para ejercer cualquier posición de responsabilidad, incluidos los cargos públicos y de representación política, al igual que muchos hombres. Pero tenemos además algo adicional que debemos valorar, y es que el haber experimentado
los límites al ejercicio de nuestras autonomías y de nuestros derechos nos permite comprender las discriminaciones y restricciones de las libertades de otras personas. Quizás por ello las mujeres nos sumamos con mucha facilidad a las demandas de quienes sufren exclusión y discriminación. Creo además que la presencia de las mujeres en espacios públicos traduce en sí mismo un mensaje a toda la sociedad. Este mensaje es que mujeres y hombres tenemos los mismos derechos de representar y gobernar nuestro país. Con una participación equilibrada, aportamos a la consolidación de un sistema democrático, inclusivo e igualitario. Tener a mujeres en espacios de decisión política nos conviene a toda la sociedad. Por eso, a lo largo de mi vida he trabajado impulsando la participación política de las mujeres, promoviendo propuestas normativas, trabajando desde la sociedad civil, desde la cooperación internacional, con mesas de mujeres parlamentarias, haciendo incidencia, desarrollando argumentos, etc. Y en todo este camino, algo que también he podido constatar es que todas estas trabas que a lo largo de la historia nos ha puesto y aún nos pone la sociedad, han calado en nosotras. Sí, han calado en nosotras. Muchas veces, cuando somos convocadas a participar en política, dudamos. Sí, dudamos. Pensamos en si estamos preparadas o no, en si lo haremos bien, en las implicancias en nuestra relación de pareja, en la decisión en la familia, en quién asumirá las responsabilidades de cuidado, etcétera, etcétera. Y parte de esto que los comento también me pasó a mí cuando recibí la invitación del presidente Sagasti para acompañarlo como presidenta del Consejo de Ministros del Gobierno de Transición. También me hice preguntas similares. ¿Estoy preparada lo suficiente? ¿Podré hacerlo bien? ¿Es el momento de asumir esta responsabilidad? E inmediatamente pensé en todo lo que había estudiado, en mi experiencia profesional, pero también pensé en que toda mi vida he abogado por la igualdad de las mujeres y por nuestro derecho de participar en política. Pensé en todas las mujeres que nos antecedieron, en quienes lucharon por nuestros derechos y que no tuvieron la oportunidad que se me presentaba aquel 17 de noviembre. Y entonces dije sí, que asumiría la responsabilidad con todo, con mi experiencia, conocimientos, compromiso, pasión, y pensé también en que mi participación en un cargo de tanta responsabilidad podría abrir puertas a más mujeres que están listas para contribuir con el país. Fui la quinta mujer en asumir la presidencia del Consejo de Ministros. Al ingresar a la oficina luego de la juramentación, atravesé un pasadizo lleno de fotos en las paredes. Las fotos de los más de 200 personas que fueron presidentes del Consejo de Ministros desde 1856. Paredes llenas de fotos de hombres, donde solo al final empiezan a aparecer algunos rostros de mujeres. 4. Por eso, en este momento, quiero dirigirme especialmente a las mujeres. Quiero decirles que si bien las limitaciones formales prácticamente han desaparecido, esto no significa que no se nos van a presentar otro tipo de barreras. Y que ante tantas trabas y hasta situaciones de acoso político es comprensible, es absolutamente comprensible que a veces sintamos dudas o reparos. En esos momentos, las animo a pensar en nuestras fortalezas, en nuestra experiencia de vida, no solo evaluar nuestras competencias profesionales que son fundamentales, sino también recordar a quienes nos precedieron, a las luchas de tantas mujeres para que nosotras tengamos hoy la oportunidad de contar con derechos como la participación política. Seamos conscientes que aceptar una posición de poder o un cargo de responsabilidad política o postular en procesos electorales suma a la conquista, a las conquistas de las mujeres. Nos hace parte de nuestra historia, pero también nos hace parte de la historia democrática de nuestro país. Por eso hoy
Las invito a que estemos presentes, a que se animen a alcanzar posiciones de poder, a que se animen a postular y animen a otras, a que estemos listas para decir sí cuando nos propongan asumir o postular a un cargo de responsabilidad política. No olvidemos que hoy jugamos un papel fundamental en las experiencias de las mujeres del mañana, de las niñas del mañana. Porque así como en el pasado las sufragistas lucharon, a veces incluso a costa de sus propias vidas, para que nosotras podamos elegir y ser elegidas, las mujeres del mañana necesitan que sigamos escribiendo la historia, esa historia todavía inconclusa para alcanzar la igualdad. Hagámoslo por las mujeres de ayer, hagámoslo por nosotros, hagámoslo por las mujeres del mañana. Hagámoslo por el Perú. Muchas gracias.